una sentencia de filiación. Es decir, el proceso principal es el proceso sucesorio y no el proceso de exequatur, de reconocimiento de estas sentencias. Pero dentro del proceso principal, por vía incidental, se va a proceder al reconocimiento de estas sentencias que están directamente relacionadas con el proceso principal. Y otro concepto que es importante, que lo van a ver más adelante cuando estudien en materia de matrimonio, el caso Zapata-Timberlake, que ahí hay un claro ejemplo, es el reconocimiento involucrado. ¿Qué significa el reconocimiento involucrado? Es cuando, digamos, el reconocimiento involucrado es aquel que se sucede o se verifica cuando se le da validez a un acto jurídico, el cual supone reconocer una sentencia extranjera. En el caso Zapata-Timberlake, que ustedes van a estudiar más adelante, hay una cadena de matrimonios y divorcios o disoluciones de matrimonio, y en un momento dado, una de las partes, Vivian Koshery, que había estado anteriormente casada con otra de las partes del proceso, que era Stelling, se divorcian en México y ella contrae nuevamente nupcias en Francia. Entonces, Argentina, al reconocer el nuevo matrimonio de esta parte del proceso, es decir, de Vivian Koshery, realiza un reconocimiento involucrado de la sentencia anterior de divorcio mexicana. ¿Por qué? Porque al reconocer, o sea, al darle validez a ese nuevo acto jurídico, es decir, a ese nuevo matrimonio, indirectamente se estaba reconociendo la sentencia de divorcio anterior que había hecho a las partes recuperar la capacidad nupcial para contraer nuevamente matrimonio. Aclarados un poco estos conceptos, disculpe, bueno, profesora, disculpe. Sí, le quieren Laura, hacer decime. una pregunta, Eugenia Castro le quiere hacer una Decime, pregunta. a ver si puedo ver el chat. Y pueden... Decime. No la dice la pregunta, que tiene una duda sobre este tema. A ver, doctora. Sí. Sí. Acá, Decime. ¿se escucha? Porque estoy teniendo muy mala conexión. Yo te escucho, pero no te veo. Bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer un... ¿Ahí me ve? No te veo, pero bueno, a ver, intentemos hacer la pregunta, le hago la porque consulta hay igual. compañeras que no te escuchan bien. No se escucha. Bueno, si me escucha bien, Sí. Ahí se cortó. Eugenia, ¿la podés escribir en el chat o guardás al final? Porque se te escucha entrecortado, si no se corta la clase. Y después, seguimos. Disculpe, profe, escucho todo re mal, doctora. Disculpe, a usted, a todos. ¿A mí se me escucha re mal? Cortada. ¿El resto de los compañeros les pasa lo mismo? ¿Y ahí? ¿Se escucha? Se escucha bien. No. Yo estoy escuchando bien. Vamos a hacer una cosa. Escuchando bien. A ver, sí. Bueno, voy a La que se intentar escucha mal es escribirla en Eugenia. Sí, el por chat. favor. A ver, acá pude abrir el chat. A ver, a mí la mayoría de los alumnos lo que me están diciendo es que me escuchan bien. Eugenia, se te escuchó todo entrecortado, disculpa. Escribirla en el chat igual. Esperemos, Si me escuchan, sí, escribirla en el chat o espera al final. Cuando terminamos, si de última algunas partes la escuchan o no, ya terminamos la clase. Bueno, sí, bueno, sí. Traten de no hablar todos, porque si no, nos pisamos unos a otros y no se escucha nada. No entiendo y por eso insisto en el chat. Bueno, ¿dónde se encuentra regulado el proceso de exequatur? En la fuente interna, el Código de Vélez, por supuesto, no lo trataba, y el Código Civil y Comercial no aborda la cuestión sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Cuando los proyectos anteriores de unificación de normas de derecho internacional privado, ya sea
en el cuerpo del Código Civil o en una legislación separada, sí contenían normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Estos eran el proyecto del 2003, el llamado proyecto Goldschmidt, y un proyecto de reforma anterior al Código Civil del año 92, si mal no recuerdo. Bueno, en la oportunidad, digamos, de sancionarse el nuevo Código Civil y Comercial, nuevamente no se incluyeron las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, porque existe, digamos, esta tensión o dicotomía en que es una materia eminentemente procesal, pero por otro lado es una materia de carácter federal. Sin embargo, digamos, esta oportunidad no se aprovechó para incluirlas dentro de las normas del Código Civil y Comercial. Entonces, debido al carácter federal de nuestro país, en el que cada provincia regula sus propios códigos de procedimiento, entonces cada provincia en sus códigos regula el proceso de exequatur. El Código Civil y Comercial de la Nación lo regula a partir del artículo 517 a 518, en un sentido muy similar el Código de Provincia de los artículos 515 a 517. El artículo que se refería, que era, si mal no recuerdo, el 519 bis del Código de Nación, del Código Procesal de Nación, ¿no? Que se refería al reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, ha quedado derogado a raíz de la ley 27.449 sobre arbitraje comercial internacional, en la que se incluyen las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales. Disculpe, profesora, está la pregunta de Eugenia Castro, ¿quiere que se la diga? Sí, léemela, por favor. Mi consulta se vincula en que el profesor Acosta y el libro de Hoff dicen que para las sentencias que no son condenatorias, el juicio de exequatur es optativo. Mi duda es, lo que dice de detener una sentencia declarativa con elementos extranjeros, ¿cuál sería el nuevo procedimiento? El tema es así, es una homologación. Las sentencias que no son condenatorias, en realidad, es una homologación. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Las carátulas de los procesos donde se requiere el reconocimiento de una sentencia de divorcio o de filiación, se siguen caratulando como exequatur porque los requisitos son los mismos. Lo que no queda expedita es la vía ejecutiva, porque no son sentencias que deben ejecutarse. Entonces de ahí es la confusión muchas veces de que como el exequatur también es para las sentencias que no son condenatorias. O sea, en la práctica se caratula proceso de exequatur porque los requisitos del 515 deben ser cumplidos por todo tipo de sentencias. La diferencia es que en las sentencias condenatorias queda expedita la vía ejecutiva para, digamos, y equiparadas a todas las sentencias de origen nacional. ¿Aclarado? Yo Creo que sí. no lo entiendo, profe. Bueno, porque, porque el libro dice que es el proceso de exequatur, el incidente que hay que iniciar en primera instancia, es privativo de las sentencias de condena. ¿Bien? Entonces, se me mezcla. Entonces, si yo tengo que reconocer o ejecutar una sentencia, los requisitos que va a analizar el juez van a ser los mismos. Son los mismos, exactamente los mismos. La diferencia... ¿Pero por qué dice que es privativo? Pero entonces, si yo quiero reconocer una sentencia, ¿tengo que iniciar el incidente que habilite el proceso de exequatur a lo mismo que reconocimiento? Nada más que en una va a decir ejecútese y eso me va a permitir ejecutarla por el Código de Procedimiento Nacional, como una sentencia, la nacionalizaría, digamos. Lo acabas de decir perfectamente, exactamente. Esa es la diferencia. ¿Lo entendieron? Porque confunde el término del libro. Al decir privativo, entonces dice, bueno, no, entonces solamente para condena, sentencia de condena, ¿y qué hago con el reconocimiento? Y ahí venían. Se caratulan, digamos, en la práctica, se caratulan también como exequatur, pero lo que se hace es una homologación de esa sentencia
que no tiene carácter de condena, sino que es una sentencia declarativa o constitutiva. Pero el procedimiento es el mismo. Lo que va a cambiar, porque los requisitos que deben cumplir son los mismos, que es a lo que no puedo llegar. Lo que va a cambiar va a ser la resolución que dicte el juez nacional, digamos, respecto de esa sentencia. ¿Sí? Bueno, hay otra pregunta. sigo un poquito. Ay, perdón. Sí, ¿tiene que estar relacionada con esto o puedo contestarla al final? El reconocimiento involuntario, creo que habló. Involucrado. Involuntario pusieron. No, involucrado. Involucrado. Involuntario no hay nada. Se tiene que pedir. O sea que si yo quiero un reconocimiento autónomo, directo, incidental o involucrado, no voy por exequatur. No, involucrado es otra cosa. El reconocimiento involucrado no lleva procedimiento de exequatur. Y el autónomo, directo, Estamos incidental. Estamos mezclando las cosas. Bien. Si vos querés, tenés una sentencia cualquiera y querés que sea reconocida y si es de condena ejecutada, tenés que iniciar el procedimiento de exequatur. El reconocimiento involucrado es cuando se reconoce una sentencia extranjera, pero sin procedimiento de exequatur. Miro acá al teléfono, aunque tenga el PowerPoint, porque bueno, supongo que me estarán mirando ahí. ¿Por qué? Por el ejemplo que les daba en esta cadena de matrimonios y divorcios anteriores, si se reconoce un nuevo matrimonio que había obtenido un divorcio anteriormente en el extranjero, se está, de una manera tácita, reconociendo, por eso se habla de reconocimiento involucrado, se está reconociendo esa sentencia de divorcio anterior, que fue a través de la cual las partes readquirieron la capacidad nupcial para poder celebrar ese nuevo matrimonio. Entonces, si se reconoce ese acto jurídico, involucradamente se está reconociendo la sentencia anterior que da vida a ese acto jurídico. Como un ¿Se reconocimiento. entendió? Sí, sería eso, que queda exento del procedimiento de exequatur, porque ahí no hay ningún tipo de procedimiento, pero, y esto por eso me gustaría avanzar, no queda exenta esa sentencia de la compatibilidad con el orden público internacional argentino, ¿no? Que siempre va a ser el tamiz por el cual van a tener que pasar todas las sentencias o actos jurídicos extranjeros que intenten desplegar sus efectos en el territorio nacional. Les pido que me dejen avanzar, por favor, porque por ahí se van a ir aclarando algunas de las cosas a medida que vayamos hablando. Bueno, ahí veo un gatito. Entonces hablamos de la fuente de la normativa interna y ahora vamos a hablar de la fuente convencional. Es decir, en la normativa interna no encontramos las normas sobre reconocimiento en el Código Civil y Comercial, sino en los códigos procesales. Y en la fuente internacional tenemos los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el del 40, en los tratados sobre derecho procesal internacional, regulan esta materia de modo similar a los códigos procesales. La CIDIP, después tenemos la CIDIP 1 sobre arbitraje comercial internacional, las menciono pero no las vamos a ver acá. La CIDIP 2 sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales, que también los requisitos que establece para el reconocimiento y ejecución de sentencias son similares a los que vamos a ver ahora. Y es más, la CIDIP 4 sobre alimentos, que regula, tres grandes temas de la cuestión de alimentos internacionales, que son la ley aplicable, la jurisdicción y el reconocimiento y ejecución de sentencias de alimentos, digamos, tiene exactamente los mismos requisitos que la CIDIP 2. Y en el ámbito mercosureño, el protocolo de las leñas, que también está vigente, que en muchos casos, de acuerdo a los países partes, reemplaza a los tratados de Montevideo. Después tenemos los acuerdos arbitrales comercial, acuerdos de arbitraje comercial del Mercosur y la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que lo ven con la doctora Ragonese. Como ya les dije, toda la materia arbitral lo van a ver con la doctora Paula Ragonese.
Bueno, llegamos así entonces a esbozar un concepto de qué se entiende por exequatur. Que el concepto obviamente está íntimamente, o sea, lo vamos a definir a través del objeto, ¿no? de establecer cuál es el objeto del exequatur. Decimos que es el trámite mediante el cual una sentencia es sometida al control de una serie de recaudos o requisitos destinados a verificar que la resolución dictada por ese juez extranjero o de origen cumple con determinadas condiciones de regularidad. Y además es el procedimiento que se emplea para declarar la ejecutividad de una resolución extranjera en el estado requerido, es decir, para preparar la vía ejecutiva de esa resolución extranjera. Como les dije, intervienen dos jueces en este procedimiento. Uno es, lo repito, es el juez de origen o el juez requirente, y el otro es el juez de destino de la sentencia o juez requerido. Como principio general, el Código Procesal en el 515 y 517 de Nación establece que las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país del que provengan. Es decir, que si existe un tratado que regule la materia, en primer lugar vamos a aplicar en esta jerarquía de fuentes el tratado internacional que nos vincule con el estado de origen de esa sentencia. En caso de inexistencia de tratado, lo que nos dice el código es que las sentencias van a ser ejecutables si se cumplen determinados requisitos. Estos requisitos se han agrupado en tres tipos de requisitos: formales, procesales y sustanciales. Los requisitos formales también los llamamos prerequisitos, que tienen que ver con las condiciones de autenticidad de una sentencia, con el soporte en el que está la sentencia y con que la sentencia parezca lo que es una sentencia, ¿no? Es decir, la sentencia debe venir revestida, yo agarro acá el código como si fuera la sentencia, debe estar revestida de determinados requisitos para que parezca lo que es, ¿no? En principio tiene que ser, que esto hoy ya podríamos, digamos, el principio de que tiene que ser por escrito, con la pandemia, ahora que es todo casi absolutamente digital, es un principio que tendríamos que rever, ¿no? Pero la sentencia, en principio, tiene que estar por escrito, no necesariamente en soporte papel, sino que es esto que les decía, que puede ser por escrito, pero en otro tipo de soporte, y debe estar legalizada y traducida. ¿Por qué tiene que estar traducida? Porque el juez requerido debe entender lo que tiene que ejecutar, lo que tiene que hacer cumplir y reconocer en su caso si es que no tiene que hacerla ejecutar. El requisito de la traducción está previsto tanto en el Código de Nación como en el Código de Provincia, que debe efectuarse a través de un traductor público matriculado o traductor público nacional. El protocolo de las leñas, por ejemplo, no habla de traductor público nacional, sino que dice que la sentencia debe estar traducida, ¿no? Lo cual deja hay un margen de apreciación de si debe ser necesariamente un traductor público o no. Y después el requisito de la legalización, es decir, la sentencia extranjera, además de estar traducida, debe estar debidamente legalizada. Yo solamente les voy a dar un esbozo de lo que se entiende por legalización, porque es un tema que van a ver después con el doctor Núñez, que no solo abarca, o sea, no solamente atañe, perdón, a las sentencias extranjeras, sino a todo tipo de documento extranjero que intente hacerse valer dentro de un proceso nacional.
La legalización es el acto administrativo por el que se otorga validez a ese documento extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en el mismo, el carácter del que firma y en su caso el sello o timbre que pueda llevar ese documento extranjero. En cuanto a la normativa respecto de la legalización, ustedes saben que existe una convención de carácter universal, que es la Convención de la Apostilla, la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, por la que se legalizan los instrumentos públicos extranjeros. Y en el caso de que el Estado con el que estemos vinculados, digamos, el Estado de origen del que provenga esa sentencia, no sea parte de la Convención de la Apostilla, la normativa interna indica que las legalizaciones se hacen a través de los consulados argentinos correspondientes en el país de origen del documento extranjero de que se trate. Esto es gracias también a una modificación del reglamento consular que se realizó en el año 2001, porque antiguamente los documentos extranjeros que no estaban incluidos dentro de la apostilla, que son los documentos privados y los documentos provenientes de estados que no son parte de la apostilla, se requerían una doble autenticación. Una primera autenticación que se realizaba en el consulado argentino acreditado en el estado de origen del documento, y una segunda autenticación, o una autenticación de segundo grado, que realizaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que acreditaba que ese funcionario consular era efectivamente un funcionario consular y que esa firma le pertenecía y que el sello o timbre que traía el documento era también válido. Esa segunda autenticación se suprimió y entonces ahora es mucho más fácil porque tenemos solamente la autenticación que se realiza en el consulado argentino del estado de origen del documento. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Acordate que este tema después lo va a dar en profundidad, si es algo de la apostilla, el doctor Núñez, pero pregúntame. No es eso. Ah, bueno. La consulta es, los requisitos estos formales, procesales que está dando usted, ¿es para aquellos casos en los que no hay tratados? O sea, tiene que ver con los requisitos. Exactamente, exactamente. 17. Exactamente. Gracias. Ahora, te aclaro que cuando hay tratado, los tratados tienen los mismos requisitos. Ah, listo, perfecto. Pero gracias. por eso es que no ahondé, cuando hablé de la normativa de fuente convencional, no me puse a desmenuzar qué es lo que dice en cada uno de los tratados, digamos, los requisitos que debe cumplir esa sentencia, pero son todos similares y los podemos agrupar, palabras más, palabras menos, dentro de este grupo de requisitos, ¿no? Formales, procesales y de fondo o materiales. Porque no hay un reconocimiento automático, ¿no?, de sentencias extranjeras. Bueno, de nada, sí. Profe, ahí preguntan, sería el testimonio de la sentencia, ¿no? Sí, el testimonio, sí. Déjenme avanzar, se lo iba a decir, pero déjenme avanzar un poquito. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno. En cuanto a los requisitos, entonces tenemos los requisitos formales. La sentencia tiene que estar por escrito, en soporte papel en principio, revestida de las formalidades externas para considerarla como tal, es decir, firma, sello y debidamente traducida y legalizada. En los requisitos procesales, bueno, el primer requisito es que el juez que dictó la sentencia sea internacionalmente competente. Ustedes este tema creo que ya lo vieron con Eugenia, ¿no? Yo lo voy a comentar, pero es un tema que si no vieron lo van a ver mañana con Eugenia. Hablaron de la jurisdicción indirecta, ¿no? ¿Vieron la diferencia entre jurisdicción directa e indirecta? ¿Sí o no? Díganme. Sí, lo vimos. Bueno. Y
como el 517 del Código de Nación, inciso 1, y el 515 del Código, inciso 1 del Código de Provincia, receptan el criterio de la bilateralización. Es decir, el análisis de la competencia que realiza el juez nacional, el análisis de la competencia del juez extranjero que realiza el juez nacional, va a ser en base a las normas argentinas de competencia internacional, descartando los otros dos criterios, que son el criterio del análisis de la competencia de acuerdo a las propias reglas de competencia del juez extranjero, que es el criterio que recepta el Código Uruguayo, o el análisis de la competencia contenido, digamos, en las convenciones internacionales que se hayan ratificado, que es lo que sucede, por ejemplo, con el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual. Entonces, el juez va a hacer este análisis de la competencia del juez extranjero en base a las normas argentinas de jurisdicción internacional. En segundo lugar, lo que va a verificar es que esa sentencia posea calidad de cosa juzgada, es decir, que no sea susceptible de ser recurrida. Pero también se va a aceptar el reconocimiento de ejecución de aquellas sentencias que nunca adquieren la calidad de cosa juzgada material, como son, por ejemplo, las sentencias sobre el cuidado de los hijos o sobre alimentos. Y en tercer lugar, va a verificar el cumplimiento de determinados requisitos que hacen a la protección del derecho humano esencial de la defensa en juicio, que es que el demandado se encuentre debidamente notificado. Algunos códigos, el Código Procesal de Provincia habla de que esté personalmente notificado, y que se haya garantizado su defensa en juicio, ¿no? Estos requisitos de la debida notificación y la garantía de la defensa en juicio es lo que llamamos el orden público internacional procesal. ¿Por qué? Porque justamente estos dos requisitos afectan el derecho humano esencial de la defensa en juicio. Quédense con esto, ya voy a volver sobre el tema. Y cuando vean orden público también con la doctora Ayala, van a seguir profundizando sobre esta idea. Y por último, los requisitos sustanciales, también llamados materiales o de fondo, son que la sentencia no sea incompatible con otra sentencia pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal nacional, es decir, la defensa de cosa juzgada. Y por último, que no sea incompatible con el orden público internacional. Y acá, ustedes, yo sé que todavía no vieron el tema orden público internacional, que lo van a ver creo la semana que viene. El orden público internacional en el Código de Vélez, lo encontrábamos en el artículo 14, inciso 2, que hablaba del espíritu, digamos que el derecho extranjero no iba a ser aplicable cuando fuese contrario al espíritu de la legislación de este código, ¿no? Y actualmente lo encontramos receptado en el artículo 2600 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que no se va a aplicar el derecho extranjero cuando fuese manifiestamente contrario con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico argentino. Los códigos procesales son posteriores al Código de Vélez y anteriores al Código Civil y Comercial de la Nación. El 517 de Nación acertadamente habla de que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. ¿Por qué? O sea, no me quiero adentrar mucho en el tema, pero porque existía, digamos, o existió esta diferencia en considerar al orden público como un conjunto de disposiciones o como un conjunto de principios, ¿no? Y la discusión, si el 14, inciso 2, ya se estaba refiriendo al orden público como conjunto de principios, ¿no? Siguiendo Vélez la
teoría de Savigny. El 517 acertadamente habla de principios de orden público del derecho argentino, no quedando duda de que cuando estamos hablando del orden público internacional, hablamos de principios inspiradores de las normas del ordenamiento jurídico argentino. En cambio, el 515 dice que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interno. Bueno, esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Goldschmidt dice que probablemente se trató de una errata del legislador, que cuando hablaba o cuando hacía referencia al orden público interno, lo que quería decir o lo que quería hacer era referirse al orden público internacional, pero que el orden público internacional siempre es de base nacional. Entonces, que en lugar de leer orden público interno, debía leerse orden público argentino, ¿no? Y que se estaba refiriendo no al orden público interno, es decir, al derecho coactivo, sino al orden público internacional como comprensivo del derecho coactivo y derecho dispositivo. Yo no quiero abrumarlos con esto porque sé que no vieron el tema, pero es importante que tengan en cuenta que el código procesal necesariamente, o sea, la normativa del código procesal, tanto de provincia como de nación, necesariamente deben reinterpretarse a la luz del artículo 2600 del Código Civil y Comercial actual, ¿sí? Que cuando se refiere al orden público internacional argentino, se refiere a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico argentino y de ninguna manera se está refiriendo al orden público interno concebido como derecho coactivo. Es decir, por eso les hago esta aclaración. El trámite que se le da al proceso de exequatur es el trámite, se le imprime el trámite de los incidentes, ¿no? Así lo establece el código. Y en cuanto a la sustanciación, se presenta la sentencia ante el juez de primera instancia que corresponda, de acuerdo a la materia y al territorio, acompañando, y acá viene la respuesta a la pregunta que nos había hecho antes un compañero, no me acuerdo cuál, acompañando, ¿qué vamos a acompañar? No vamos a acompañar una fotocopia de la sentencia, bueno, yo agarro esto como si fuera una sentencia, sino que vamos a acompañar un testimonio. Y ese testimonio va a estar debidamente legalizado y traducido. Y además de ese testimonio vamos a acompañar todas las actuaciones que acrediten los demás requisitos que hemos hecho a los que hemos hecho referencia anteriormente, es decir, que la sentencia se encuentre firme, que no sea susceptible de ningún recurso, que el demandado haya sido debidamente notificado y se haya garantizado su defensa en juicio, y con todo eso vamos a dar inicio al incidente de reconocimiento y ejecución de la sentencia. Si se dispone, si se resuelve, digamos, la ejecución, se procede en las mismas formas establecidas para las sentencias originarias de tribunales argentinos o pronunciadas por tribunales argentinos. Y la decisión que recaiga sobre el reconocimiento o no de la sentencia es susceptible de apelación en relación. Creo que esto contesta la pregunta del compañero. Acá quería hablar un poco de la regla de no revisión del fondo, porque, digamos, cuando se presenta una sentencia extranjera para ser reconocida y ejecutada, se debe respetar esta regla del derecho francés de no revisión del fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque si no sería someter el caso nuevamente o resolver el fondo del caso nuevamente por un juez diferente que el juez original que intervino en dicha resolución. De ninguna manera debe haber una revisión del fondo de la decisión extranjera. Sin embargo, esta regla está en permanente tensión con lo que hablamos hasta ahora de
la no contradicción de esa decisión extranjera con el orden público internacional del Estado requerido y con el debido respeto de las garantías procesales, es decir, de la notificación personal y de la garantía de la defensa en juicio. La regla de revisión, digamos, ¿por qué? Porque la revisión del fondo es un principio contrario a la función misma del reconocimiento, que está inspirado en el postulado de la cooperación internacional y en la optimización de la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. Es decir, que una sentencia pueda desplegar sus efectos traspasadas las fronteras del estado de origen de la misma. Me quedo colgada pensando, ¿no? A veces no sé si decirles algunas cosas porque tengo miedo de confundirlos, pero durante mucho tiempo, digamos, o doctrinariamente, cuando se discutía el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, en muchas situaciones se revisaba nuevamente el fondo de la sentencia antes de darle el debido reconocimiento y, en su caso, la ejecución. Hoy en día, digamos, es un principio o una regla de no revisión del fondo, pero que, como vamos a ver en algunos casos prácticos que les traje, esta regla, si bien el fondo de la cuestión no se puede rever, digamos, siempre tiene una tensión con el orden público internacional y las garantías procesales. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de ilustrar un poco la clase con algunos fallos? Ahora sí podemos hacer Hay unas preguntas en un el break. chat. Contame, Laura. A ver si puedo abrir el chat. Dice Luciano Orozco, en base a los contactos atributivos de jurisdicción de la norma de jurisdicción, que deben ser los mismos. No sé si es una pregunta o una afirmación. Sí, deben ser los mismos. Hay una excepción en la Convención de la Haya 2005 sobre elección de foro, donde permite la revisión del fondo cuando se pide el reconocimiento y ejecución de una sentencia de daños. Y el juez considera que no hubo suficiente reparación en la sentencia y podría no reconocerla. A ver, la regla es la no revisión del fondo. O sea, eso es lo que yo quería explicar y es la finalidad de la clase. Hay excepciones e indirectamente en muchas situaciones hay una revisión del fondo cuando se rechaza el reconocimiento y la ejecución de una sentencia que es incompatible con el orden público. Porque necesariamente para saber si esa sentencia es compatible o no con el orden público, de algún modo se está mirando el fondo de la cuestión. Lo que no se hace es resolver, o sea, fuera de la excepción esta que menciona el compañero, cuando se rechaza el reconocimiento y ejecución de una sentencia por ser incompatible con el orden público, no se resuelve nuevamente la cuestión, ¿sí? Pero sí se analiza. Ahí, esa es la diferencia. ¿Me permite una pregunta? ¿Alguna otra? Sí. A ver, pero había otra en el chat, porque si no, así seguimos un orden. Perdonen que... No, Laura, no hay más. No. Bueno, a ver, ¿quién habla? A ver si lo Sí, puedo ver. buenas tardes. No, quería sacarme la duda de si Gaspar. aplicaba también para los laudos arbitrales e incluso para el periodo de medidas cautelares. A ver, para el pedido de medidas cautelares no hay revisión de fondo. Las medidas cautelares, digamos, justamente, a diferencia de las sentencias, tienen, digamos, nacen con vocación internacional cuando intentan o cuando al dictarse saben que van a ser cumplidas en un estado distinto del juez que las dictó. Pero no hay una revisión del fondo en la medida cautelar, es decir, no se analiza la causa que le dio origen a esa medida cautelar. O sea, no hay ni siquiera cuestión de fondo en la medida cautelar. No, pero no me refería al fondo, me refería al trámite de exequatur. Ah, pensé que están, como hablaste de la revisión del fondo, pensé claro, que me confundí.
está vinculado a la cuestión de soberanía del Estado y cuando... No, las medidas cautelares no llevan el trámite de exequatur y están reguladas, esto lo han visto con Eugenia, entiendo porque ella ha dado cooperación judicial internacional. El Código Civil y Comercial no regula el reconocimiento y ejecución de sentencias, pero sí regula la cooperación de primer y segundo grado. Bárbaro, gracias. Y en cuanto Y a una cosa que no dije, que por ahí... Ay, se cortó. Sí, no, la segunda pregunta era si, en cuanto a los laudos arbitrales, si no procedía de un tribunal, pero bueno, había una sentencia... Eso lo van a ver con Paula, sí, bien. toda la cuestión de los laudos. Y una cosa que me olvidé comentarles, bueno, se los pregunto, ¿ustedes vieron jurisdicción concurrente y exclusiva? ¿No? Tuvimos una única clase introductoria de jurisdicción la semana pasada, pero nada más. Ah, bueno, y en arbitraje también, de reconocimiento y ejecución de sentencia. No, de arbitraje. Claro, el tema general, es, perdón. Sí, se puede, sí, yo se los pregunto, a ver qué razonan ustedes. Si se puede pedir el reconocimiento y ejecución de una sentencia que el juez, cuando analiza la jurisdicción, entiende que tiene, el juez nacional entiende que tiene jurisdicción exclusiva. La regla, ¿no? Hay casos que... ¿De fallo Beren? Sí, bueno, por eso no quería decirles, pero la regla, ¿cuál sería? Y que en principio, si no coinciden los contactos atributivos, no, pero No, el pero ahí, fallo pero ahí estás hablando de contactos atributivos, no. de bilateralización. Vamos a la regla. Si hay jurisdicción exclusiva, si el juez, no solamente el juez nacional, para el supuesto del caso Berens, pero en el caso de que el juez al analizar la competencia internacional del juez extranjero determina que él tenía jurisdicción exclusiva, no procede el reconocimiento de ejecución. Después, en el caso Berens, es una excepción porque sí existen contactos atributivos de jurisdicción de ese juez extranjero para el dictado de la sentencia. Está muy bien lo que dijiste, no te veo, razonable no veo de quién... jurisdicción. Exactamente, está muy bien. Luciano, Sí, aparece sí. así el nombre. Muy bien, Luciano, ¿estás adelantado? ¿Ya has cursado la materia o has rendido? No, pero Ah. le pego como... no, es traumático, pero bien. No. No, leo bastante. Lees, muy bien. No te mueras. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, unos casos prácticos para amenizar un poco la clase, si no es un plomo. Bueno, un caso que les traje, estos son casos ilustrativos, es decir, no se angustien, que los tienen que estudiar, y así que quédense tranquilos. Háganme acordar algo que les diga ahora, ni bien termine, respecto del aula virtual, porque no pude subir el material, porque lo estuve hablando con Eugenia ayer. Ustedes, bueno, lo aclaramos esto ahora, ¿se metieron en el aula virtual? ¿Tienen material mío? Porque me parece que es el material del cuatrimestre anterior. Yo no sé si cambió el aula o es la misma. Todo del cuatrimestre anterior, son cosas sueltas y hay bolillas que directamente están vacías y no hay nada. Bueno, porque a mí lo que me pasa es que cuando entro, me aparece como, no sé si es la misma o va cambiando por cuatrimestre, me aparece como la del cuatrimestre anterior con un montón de material, no solo mío, sino de los demás docentes, y digo, qué raro, acá tiene que haber otra aula virtual porque no puede ser que esto esté todavía colgado. Y se lo comenté a Eugenia y a Eugenia le pasó lo mismo, así que vamos a averiguar eso y entre hoy y mañana lo resolvemos. Así que por eso es que no se subió el material. En jurisdicción se pueden abrir dos archivos, el de inmunidad y el de prórroga. Eso también. Bueno, ¿no eso lo vimos mañana tienen con Eugenia, lo hablan con ella, pero entonces ahora Eugenia me va a terminar de decir, si no los pueden abrir es porque los bajó, porque como el cuatrimestre pasado el tema jurisdicción lo daba la doctora Aragonese y ahora lo da la doctora Lunquis, debe haber sacado lo que estaba anteriormente. Claro, pero hay algunos que no podemos abrir los archivos, que nos pasa eso. Y es verdad, hay bolillas que están totalmente vacías. Ámbito de aplicación, hay un montón. Bueno, entonces, yo lo que les quiero decir es que yo ya le transmití esto a Eugenia, que lo estamos tratando de resolver, y que es por eso que no he subido el material de la clase anterior. En estos días lo resolvemos y subo todo, no es que me olvidé de Sí, la doctora Ayala ya lo sabe, porque se lo planteamos hace rato, pero no hubo ninguna modificación en el campus. Ya está al tanto, hace rato que lo sabe. Listo, yo vuelvo a insistir con eso.
quédense tranquilos. Bueno, quédense tranquilos, ¿no? Les digo que yo voy a volver a insistir. Bueno, los casos que les traje, uno es un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, que es el caso Claren Corporation. Yo lo he dado varias veces cuando he tenido que dar orden público, pero como justamente es digamos, es un proceso de exequatur, vamos a ver alguna cosita hoy, ¿no? Que tiene que ver justamente con el rechazo del exequatur, porque es contrario al orden público internacional argentino. El caso se trataba de, digamos, la parte actora promueve las actuaciones a fin de obtener el exequatur de una sentencia dictada por el juez Tomás Griesa, que todos conocemos y recordamos de los fondos buitre, en el distrito de Nueva York, y quería hacerla reconocer y ejecutar en la República Argentina. En esa sentencia se condenaba al Estado argentino al pago de la suma de más de 7,5 millones de dólares, digamos, había sido obtenida en el año 2007. Como antecedentes, ustedes recuerdan que había habido 2 canjes de bonos externos argentinos en el exterior, y la mayoría de la deuda habían entrado en estos 2 canjes. Sin embargo, había algunos acreedores que no habían entrado en el canje y que habían obtenido una sentencia condenatoria en Estados Unidos, que la mayoría eran del juez Griesa y que querían hacer ejecutar en nuestro país. Este proceso de exequatur fue rechazado en primera instancia, en Cámara y en Corte. Lo que yo me parece remarcar es lo que dice la Corte respecto al momento del control del orden público, puntualizando que el momento de controlar si esa sentencia extranjera es contraria o no a nuestros principios de orden público es en el trámite de exequatur, es decir, no se puede dar marcha, o sea, avanzar en el trámite de exequatur para, digamos, diciendo que el control de orden público tiene que hacerse al momento de la ejecución de la sentencia, sino que el momento del control del orden público, del fondo de esa cuestión resuelta por el derecho por un juez extranjero, es en el momento del trámite de exequatur. Y en este caso, digamos, lo que dice el fundamento es que esa sentencia extranjera vulnera el orden público nacional, ya que era el Estado argentino el único con soberanía para decidir ante una grave crisis social, económica y administrativa el canje de la deuda, y que no podía venir un acreedor extranjero con una sentencia extranjera a imponer al Estado argentino algo distinto de lo que el Poder Ejecutivo había decidido. Y esto lo dice tanto el dictamen del Procurador General de la Nación, que en ese momento, la Procuradora, perdón, General de la Nación, que era la doctora Gils Carbó, como el fallo de la Corte. Otro caso que les traje es un caso más reciente, que es también de la Corte, del año 2019, en el que se solicita el reconocimiento de una sentencia de adopción plena dictada en el estado de Colima, México, por el juzgado en materia de familia de Colima. Se trataba de un niño que había nacido en el año 2009 y que había sido adoptado, o sea, la sentencia de adopción plena había sido dictada en diciembre del mismo año. Es decir, que al momento del dictado del fallo de la Corte, en el año 2019, ese niño hacía 10 años que estaba viviendo con su familia adoptante. No voy a entrar en pormenores, o sea, lo que les voy a contar, digamos, para que tenga un hilo todo esto, es que en primera instancia se habían acompañado recortes periodísticos que informaban, como buen recorte periodístico, que en el estado de Colima se habían producido numerosas compraventa de niños. Entonces se ponía en duda, digamos,
la validez de esta adopción dictada en México, que pretendía, digamos, ser reconocida en nuestro país para que desplegara efectos. Seguramente porque se necesitaba documentos de viaje, documentos de identidad y documentos de viaje de ese niño. Entonces, bueno, la Corte un poco lo que dice es que, digamos, más allá de la cuestión particular y social, ¿no? De que este niño hacía 10 años que estaba viviendo con la única familia que conocía, que era la familia adoptante, cuando se pretende, digamos, no reconocer una sentencia extranjera porque podría ser, o supuestamente era, contraria con los principios fundamentales del orden público argentino, lo que dice la Corte es que esos principios deben ser ponderados, lo que dice el artículo 2637, que ese control de orden público debe hacerse teniendo en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso con nuestro país. En ese momento, la familia vivía en la Argentina, esos eran los vínculos estrechos. Y, digamos, se ponderó o se tuvo más en cuenta el interés superior del niño a vivir con esa familia que a indagar si esa sentencia dictada por el Estado mexicano era contrario o no con el orden público argentino. Y otro caso más reciente, del año pasado, de septiembre del 2020, no tengo la fecha exacta, pero la voy a averiguar, del Juzgado Nacional número 25, también sobre exequatur, y en este caso se trataba del reconocimiento de una kafala otorgada por el Tribunal de Mezquiana en Argelia. Ustedes saben que la kafala es una institución de protección. Bueno, sí, yo supongo que lo habrán visto en familia, ¿no? Que han escuchado lo que es una kafala, es una institución de protección en la que no hay un emplazamiento en el estado de hijo entre el kafir, digamos, que sería el que detenta la kafala, y el niño protegido mediante esta figura. En este caso era un matrimonio domiciliado en Argentina, en Buenos Aires, que recurren a esta figura en el extranjero y por un tema de afiliación del menor a la obra social de los padres, solicitan el reconocimiento de la kafala y que sean designados como tutores. Bueno, después de un análisis de esta institución, que no los quiero confundir, pero lo tengo que decir, digamos, esta sería una institución extranjera desconocida. Cuando Savigny hablaba de la no aplicación del derecho extranjero, cuando, digamos, fuese contrario a las normas rigurosamente prohibitivas, como él las llamaba, es decir, no se iba a aplicar el derecho extranjero cuando fuese contrario a las normas rigurosamente prohibitivas o cuando contuviesen una institución extranjera desconocida. Y para los que ya han cursado o los que ya han leído, recordarán el caso Grimaldi con el tema de la adopción, ¿no? Cuando se intenta reconocer esa adopción dentro de un proceso sucesorio, que cuando Argentina, digamos, todavía no había legislado sobre la adopción, o sea, era una institución extranjera desconocida. Este es un caso actual de cómo una institución extranjera desconocida no necesariamente es contraria con nuestro orden público. Lo que dijo el Juzgado Nacional es no solamente que, digamos, de alguna manera reconoció los efectos de esta kafala, nombró tutores a los actores que lo habían solicitado, se hizo solamente una salvedad respecto de la obligación de la educación religiosa de la niña,
en relación a la autonomía progresiva de esta niña, porque la kafala lo que instituye es la obligación de la educación de ese niño protegido bajo el derecho musulmán, bajo la religión musulmana, perdón, no el derecho musulmán. Y entonces hace esta salvedad de que no necesariamente existe la obligación de que esta niña sea educada bajo la religión musulmana, sino que, de acuerdo a la autonomía progresiva que ella vaya adquiriendo, puede en algún momento elegir otra religión. Pero bueno, solamente hizo esta salvedad y reconoció los efectos de esta institución desconocida para nuestro derecho, válidamente creada en el extranjero. Y como estos, hay muchos otros casos. Me vienen a la mente, a la memoria, de la Corte de Casación francesa, el tema del reconocimiento de los repudios del derecho musulmán realizados en el extranjero y que intentaban ser reconocidos y desplegar sus efectos en el derecho francés. Se los cuento porque, bueno, a mí me parece interesante, ¿no? La Corte de Casación en un primer momento rechazó el reconocimiento de los repudios del derecho musulmán porque los consideraba contrarios al orden público francés. Después hubo todo un debate acerca de si el no reconocimiento de esos repudios en definitiva no terminaban perjudicando a la mujer que lo solicitaba, que en muchos casos ese repudio se hace bajo digamos, el pago de una contraprestación dineraria, como si fuera en concepto de resarcimiento. La persona que solicitaba el repudio, en este caso la mujer que solicitaba el repudio, no podía readquirir su capacidad nupcial, y en muchos casos tenían hijos con una nueva pareja que no podían ser reconocidos porque no se había reconocido este repudio anterior. Y la Corte de Casación cambió su jurisprudencia y comenzó a otorgarle validez a esos repudios válidamente realizados en el extranjero. Bueno, hablé mucho. A ver, dejo de compartir pantalla y podemos vernos. ¿Se cortó? No. ¿No? Ah, bueno. No. Esto, chicos, es como hablar al más allá. Es un silencio absoluto y yo entiendo, o sea, es muy feo para ustedes cursar así, pero yo les aseguro que para los docentes también. Bueno, prendan las cámaras, así los veo. Todavía no vimos cooperación, ¿o sí? Sí, solo títulos. Bueno, ¿tienen alguna duda? Me imagino que muchas. Yo lo que les voy a decir es un poco también lo siguiente. Ahí, aparte del cronograma que están pasando, voy a ver si la fecha del parcial, ¿recuerdan cuál era? Era el 20 y pico de abril, ¿no? Viernes 30. 30 de abril. No sabemos la modalidad. Bueno, viernes 30 de abril. Seguramente sí, la modalidad va a ser por Zoom, chicos, porque es es el mail que les dije que hoy mandaron de la universidad. Como se está complicando el tema del COVID, no va a quedar otra que hacerlo por Zoom. Seguramente, yo creo que si ves como el cuatrimestre pasado, serán los últimos 3 días, o sea, 28, 29 y 30, porque son muchos y vamos a tener que dividir por mesas y distintos horarios. Entonces, hoy es 12 de abril. ¿Cómo? Que lo van a adelantar, porque si la fecha es el 30, ahora nos adelantan al 28. No y se si puede es oral, yo calculo que sí. Eso, mira, lo tendremos que ver, o sea, lo tendrá que ver la doctora Sala con el centro de estudiantes. La idea no es adelantar, pero va a tener que adelantarse o atrasarse, porque en un día es imposible, es materialmente sería imposible. Bueno tener el fin de semana. Yo los entiendo, pero que entiéndanos a nosotros. Sí, pasa que, bueno, tendríamos menos días para los que rendimos, que somos los primeros en la lista. Es decir, a partir del 28, bueno, y quieras o no, en un día para uno... No sé quién habla. No, Silvia.
Silvia, es una suposición lo que yo hice, no lo sé. Si no se adelanta, se atrasa, pero es imposible, claro, y bueno, o sea, tendrá que ver el centro de estudiantes los si se puede pasar a un lunes, claro, un martes. Y si se puede pasar unos días, o empezar el viernes y seguir lunes y martes, pero ahí también se van a quejar, perdón, pero van a decir, claro, los que rinden el viernes tienen menos días. Bueno, a ver, ¿es imposible? Sí, Silvia, pero a ver, hay una realidad, es imposible tomarle a 110 alumnos, creo que hay, el mismo día. No, es obviamente. Imposible tomar por Zoom. Entonces, sí va a pasar eso. Y bueno, a mí también me pasaba cuando iba a la facultad, a veces era la primera de la lista y otras veces me tocaba después de una semana y ya también estaba harta de estar esperando. Eso no lo decido yo. Pero no es lo mismo estar presente en la facultad que tener que estar, que si se conecta, que si no conecta, que se te corta la luz, que si... no, porque es un horario. El cuatrimestre, perdón, no, era peor estar en la facultad. No lo digo por discutir, pero en la facultad estábamos días y días esperando. Acá se da un horario y entran por grupos. El cuatrimestre pasado lo organizamos así, funcionó bien. Tenían un día y un horario. Y en ese horario entraban a la sala de espera de a2 y les íbamos tomando y fuimos, al menos la mesa en la que yo participé, bastante puntuales. No están esperando, no están conectados 3 días esperando, no. Se organiza de otra manera. Hacen varias mesas, se dividen entre ustedes como para el mismo día sacar bastante chicos también. Claro, la otra vez lo que hicimos fue, dividimos en 3 días, 3 mesas. Y entonces teníamos por grupos y por horarios. O sea, a la mañana no podía tomar nadie porque la mayoría tenemos otro trabajo. Y arrancábamos a las 3 de la tarde y estábamos hasta las 9 de la noche. Y hacíamos por grupos. Entonces, no sé, la persona sabe que rinde el 30 a las 4 de la tarde. Ese día, a esa hora, tiene que estar ya atento porque lo podemos llamar. Podemos llamarlo 4:15, pero no lo vamos a llamar a las 6 de la tarde, digamos. Está bastante esquematizado. Estar atento se refiere estar en el Zoom. Sí, estar conectados, creo que el centro de estudiantes les avisa cuando entran y entran al chat, los aceptan. O sea, chicos, nosotros, dadas las circunstancias, hacemos todo lo que se pueda lo más organizadamente posible. No es que los vamos a dejar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. La idea no es esa. Es que esté bastante esquematizado, pero sí o sí va a haber que dividir en días, porque no, es prácticamente imposible. Yo, profe, lo que le decía que por ahí, si sería, entiendo eso, que por ahí sea para adelante, no para atrás, porque hoy había 12 y teniendo en cuenta la cantidad de temas. Yo no lo decido, yo lo dije por decir, a ver. Un día le suma muchísimo. Me rectifico, en vez de decir el 28, digo la semana siguiente, no sé, que se pasen, empezamos 3, 4 y 5. ¿Sí? No lo decido yo, lo decide el centro de estudiantes, la facultad, porque obviamente hay montones de parciales. La verdad que es una lástima que no lo podamos hacer de manera presencial el mismo día, todos en distintas aulas, porque es lo mejor, pero no queda otra que hacerlo de manera escalonada. Y así todo, yo entiendo que para ustedes es muchísimo, yo les puedo asegurar que nosotros terminamos también súper cansados, pues son 3 días que estamos conectados, 6 horas al Zoom también, además de nuestros trabajos, ¿no? Y pero nuestra está familia. muy bien organizado. Yo rendí el año pasado, estaba muy bien organizado y no sufrí ningún problema. Desde la mañana sabía a qué hora rendía y a 15 minutos antes ya estaba conectada esperando. Perfecto, bueno, eso nos lleva tranquilidad a todos. Porque no fue tan terrible. Sí, Brandon nos iba avisando y no teníamos que esperar mucho tiempo, a lo sumo 10 minutos, no era tanto. Sí, yo, a ver, en la mesa que yo estuve con Eugenia tomando, fuimos re puntuales, y es más, hasta terminamos en algunos días un chiquitín antes de lo bien que íbamos. Lo que pasa es que también depende del examen, y un examen oral, bueno, ustedes ya les van a explicar, pero son 3 preguntas como mucho. La primera pregunta, si está bien, se pasa a una segunda pregunta y se terminó. Si hay dudas, vamos a una tercera pregunta, pero tenemos que dedicarle tiempo a cada examen. No podemos, porque
porque ustedes estudiaron, se esforzaron un montón y me parece que, bueno, es lo que corresponde. Y entonces, dado eso, nos podemos retrasar, pero nunca es retrasarnos porque sí, sino porque estamos escuchando a otro compañero que está rindiendo y le estamos dando la oportunidad. Consulta, también piensen en eso. ¿Las preguntas directamente las hacen ustedes o empiezan como en Sí. otras materias que dan No. a elegir tema? No. No, en el parcial no. Perfecto. No, eso puede ser en el recuperatorio, segundo recuperatorio, cuando ya conocemos mucho al alumno. Por eso yo les digo que prendan las cámaras, porque yo también así me gusta ir viendo las caras, me acuerdo algún nombre. La verdad que es muy difícil retener los nombres y las caras así, pero bueno, no es lo mismo verlos de repente en la mesa que yo ver que es un alumno que participó, que hizo una pregunta, que estuvo en el chat, que, no sé, o sea, es mejor cuando ustedes participan, o por lo menos los puedo ver. ¿Y qué era lo que me habías preguntado? Si... Bueno, eso, es muy... 10, 15 minutos si por hacen alumno. Preguntas, eso te había preguntado. No, sí, hacemos preguntas directamente. Sí, de todos los temas, obviamente, de todos los temas que entran para el primer parcial. Bien. ¿Lista de fallos van a dar? Sí, creo que van a dar. Por ejemplo, yo de este tema no hay ningún fallo. No, pero acá en la clase sí diste. Sí, pero yo esos no los tenía. No, a ver, yo los di a modo ilustrativo. Esto vuelvo a repetir. Si tienen una pregunta de este tema y ustedes me dicen el fallo, o sea, después eso va a repercutir en la calificación. Es decir, no es lo mismo un alumno que da un concepto pelado, otro que da el concepto y lo explica, lo ilustra con algún fallo, escuchó la clase, leyó el libro, es decir, eso va a repercutir en la calificación. Pero no es que si no saben los fallos que di yo recién, no van a aprobar. Y el listado de fallos se va a dar. Lo que pasa que, bueno, ustedes tienen, creo que con la adjunta a cargo, por lo que viene el cronograma que mandaron, a ver si lo puedo abrir acá, el jueves que viene, y ahí van a poder terminar de sacarse todas las dudas que tengan. Esperen que abro el cronograma. No pasaron ningún cronograma, ¿usted lo podría compartir porque en pantalla? me lo acaban de pasar justo antes de empezar la clase. No lo voy a compartir por si, a ver, ay, ¿por qué no lo puedo abrir? Dice que ya está descargado. Acá, esperen. No se los quiero pasar por si hay cambios. Ay, chico. Acá. Bueno, hoy tenían conmigo. Mañana, 13 de abril, a las 20 horas, con la doctora Lunke, Jurisdicción Internacional, continuación, pone. O sea que ya empezó. El miércoles 14 no habría clases. El jueves 15, 20 horas, doctor Núñez. Formas de los actos jurídicos. El lunes 19 con el doctor Acosta reenvío. El martes 20 a las 20 horas con la doctora Lunkis, inmunidad de jurisdicción. El miércoles 21, 16:45 con la doctora Aragonese, arbitraje. Y el jueves 22 con la doctora Ayala, orden público. Y ya ahí ya estamos casi a la semana del parcial. Perdón, yo lo que voy a tratar a las 20 la clase. Sí. Perdón, ¿cuándo? Este jueves, no dice. esta semana, ¿era a las 20 la clase? No, ¿o no dijo? 20 horas, los jueves 15. 20. Los Bien, que les dije gracias. la hora es porque está, los otros no la tengo. Bien, yo lo gracias. que trataría es de pedir el Zoom del 26, si es que no queda ningún tema por dar, y hacemos clase de repaso, ¿les parece? Sí. Porque de acuerdo al programa ustedes terminarían el buenísimo. 22. Entonces déjenme ver que sobre esa clase, y el 26 veríamos dudas y cuestiones sobre los temas que vieron conmigo. Acá me dicen de evaluar en forma escrita. Es imposible, porque no podemos ir a la facultad.
No, es que nosotros las prácticas las rendimos escritas y te hacen estar con el Zoom, con la cámara. Es que la única... Rendimos varios escritos. Es que es la única excepción en el mail que recibimos, porque creo que también así lo han dispuesto para las universidades, para todas las universidades, que las prácticas son presenciales. Ustedes tienen presencial la práctica, ¿no? Si mal no recuerdo. No, sí, bueno, pero el cuatrimestre anterior, que no era presencial, rendimos de manera escrita por el campus. Y otras materias también rendimos escrito por el campus, con el Zoom. Y los profesores se ponen a mirar. Sí, yo les transmito la experiencia del último cuatrimestre. En el primer cuatrimestre del año pasado lo hicimos multiple choice a través del sistema, ¿no? de la plataforma, y para el segundo cuatrimestre ya lo hicimos de manera oral. Teníamos la ilusión de este cuatrimestre hacerlo escrito, todos al mismo tiempo, repartidos en distintas aulas. Nos informan que no va a ser posible, con lo cual no tengo un comunicado oficial, pero lo más probable es que sea oral, igual que el cuatrimestre pasado, chicos. Ustedes plantéenlo, algún tipo de cambio, pero lo tiene que resolver la doctora Ayala. La primera clase, la doctora Ayala aclaró que si era virtual, iba a ser oral. Por eso, lo aclaró, o sea, la primera clase. Lo veo con poca chance, pero bueno, por plantear que no quede, como decimos, o sea, si quieren plantearlo, háganlo, pero yo les adelanto lo que venimos hablando hasta ahora, que va a ser oral. Para mí es mejor que sea escrito también, es menos tiempo, después tengo que corregir, pero no importa, no tenemos que estar conectadas tantas horas, pero no lo decidimos nosotros, o sea, y si ya la doctora ya se nos adelantó, va a ser así. Doctora, sí, yo fui la que hice la pregunta recién en el chat. Claro, me refería a eso, para no estar tantas horas todos conectados y que se sature el sistema. Bueno, lo que ha pasado en otras universidades. Son muchos. ¿Ustedes cómo han hecho? ¿Son 100 y pico también en la práctica para rendir escrito al mismo tiempo? Sí, en el Zoom había como 4 páginas, viste, que tenés que ir pasando. Lo que pasa es que son 7 profesores y estaban los 7 y iban diciendo, fulanito, mira para el frente, así. Sí, ellos nosotros se estaban mirando. También somos 6. Pero en la práctica 2 hicimos así, en la práctica 1 fue sin Zoom, pero en la práctica 2 hicimos con Zoom y era así. ¿Y qué hacen? ¿Ponen la cámara arriba de la hoja? No, porque nosotros escribimos en el campus. Que hay que escribir, no son multiple choice. Se escribe, pero es más rápido porque se escribe con el teclado, no a mano. Pero mirando lo que desarrollar en el campus, dentro del campus. Está, pero ¿y cómo ponen la pregunta? No, eran 8 minutos por pregunta. Yo como estoy acá, miro la pregunta 1, la tipeo en el teclado y no puedo pasar a la pregunta 2 hasta responder esa. Claro. Eran secuenciales. Y vos me estás mirando con la cámara, estás mirando si estoy con alguien, si agarro un libro. Sí, pero si vos tenés en la pantalla, por ahí la práctica son otro tipo de preguntas que obviamente que tienen que ver con la práctica, es difícil encontrar. No, es imposible. Igual vos minutos por pregunta. Mirá, es imposible, no teníamos otro tiempo más. Este es el material. Sí. Este es el material. Vos me haces yo veo una pregunta en el campus. ¿Cómo hago si yo no estudié para encontrar en esto la respuesta? No, es imposible. Es imposible. Igual que nosotros en una materia el profesor nos dijo, a ver, pónganse con el celular por si tienen alguna pantalla abierta en la computadora. Pero si yo tengo más de 600 hojas, tener una pantalla abierta en la computadora no me sirve. No, yo miro ahí porque te veo, ahí los veo a todos, pero a ver, vuelvo acá. Tu nombre es, no me aparece. Evangelina. A ver, un buen multiple choice también da buenos resultados. Lo que pasa es que el multiple choice tiene que ser muy extenso, no tiene que ser verdadero o falso, sino que tiene que ser con posibilidades de varias respuestas o ninguna. Yo te entiendo lo que decís. Hay otras maneras también, si no pero estudiaste, esta es la que lo sacás, porque claro, no vas a responder. Tampoco es más fácil por tipeo. Es más fácil oral. A mí la verdad que oral me complica porque yo me pongo re nerviosa. Yo vengo estudiando la materia desde el verano. Siempre estamos nerviosos. Se va a cortar, chicos. Mejor, pero el tema de que toman oral es por el miedo a copiarse.
Por eso nosotros decíamos lo de la cámara, estar aquí en Zoom y que vos abres al campus. Sí, acá veo lo que ponen de múltiple choice. Lo que les digo es que... Del múltiple choice concursal, por ejemplo, se ha rendido así, hay un montón de materias así troncales importantes como esta que también se ha rendido de esa forma, sí. Sí, plantéenlo, plantéenlo y se va a cortar en cualquier momento, como se cortó la semana pasada. No quiero dejar de despedirme, de decirles sí, y de que voy a intentar el 26 de poner la clase de repaso. Sí, decime, Profe, Luciano. Para cerrar el concepto de lo que estamos hablando, entonces yo tengo una sentencia declarativa y constitutiva, y quiero el reconocimiento, es decir, que surta efectos. ¿Tengo que iniciar el exequatur? Es decir, tengo que iniciar por incidente. Bien, lo mismo si tengo una sentencia de condena. Sí. Bien, eso, listo. Perfecto. Gracias. Sí, creo que no es lo mismo que me preguntaste. Sí, pero para cerrarlo, no, fui yo, pero para darle un... Sí. Gracias. Porque los efectos para las declarativas no. Como... El Hobbes te da a entender que para las declarativas no tenés que pedir exequatur. No, dice de que no directamente. Dice claro, que... bueno, él no dice de que no directamente. No dice de que no directamente. Sí, para el reconocimiento no se requiere juicio previo de exequatur. ¿Y qué juicio inicias? A ver, yo tengo una sentencia de divorcio y quiero que el juez ordene la inscripción yo me casé, suponete, en Argentina y me divorcié en el extranjero, ¿no? Y vengo con la sentencia de divorcio y quiero que en el acta de matrimonio se transcriba la sentencia de divorcio. ¿Cómo lo pido? No, pero bueno, por eso habría que... Por eso es lo que no entendíamos. ¿Por qué? Porque por más que sea, porque un proceso de exequatur no queda otra, porque aparte toda sentencia declarativa y constitutiva, ponerle como sería la sentencia de divorcio, requiere de una función, o sea, hay que librar un oficio al registro de las personas ordenando la inscripción de ese divorcio. Lo tiene que hacer el juez, y es a través de un proceso de exequatur, porque hay que cumplir ese, digamos, recaudo de la sentencia de divorcio, que es la inscripción. Y esa orden solo la puede librar el juez argentino. No la puede librar el juez extranjero. El registro, por eso te digo, a ver, una cosa es la teoría y después en la práctica es a través del proceso de exequatur, porque para hacer la inscripción en el registro de las personas solo se aceptan oficios librados por jueces argentinos. No puede llevar el juez el oficio del juez español, brasilero, para que inscriba una sentencia de divorcio. El libro es eso, que si es un reconocimiento no requiere como... Pero no dice así como decís, ahora lo voy a buscar. ¿Dónde está el libro? Página 68. Discúlpame. La diferencia básica es que el reconocimiento no requiere juicio previo de exequatur, que se requiere como paso previo en el pedido de ejecución. Lo dice textual, página 68. Sí, pero bueno, pero no es que no se requiere, a ver, ¿dónde está? Yo interpreto, lo que vimos, por ahí lo dice así, doctora, pero la interpretación es lo que yo te estoy diciendo. Doctora, lo que vimos fue que el exequatur, Mirna Relis, es común para todas las sentencias. Exactamente. Pero si se trata de una sentencia ejecutiva, después hay que hacer el procedimiento específico para ejecución. No, después hay que hacerla, o sea, el exequatur prepara la vía ejecutiva para la ejecución de la sentencia, después tenés que seguir el procedimiento. Luego el juez dice si se reconoce o no, si se ejecuta o no. Le da fuerza ejecutoria a la sentencia. Exactamente. No es que prepara la vía ejecutiva de un proceso de... Prepara la vía ejecutiva. Sí, prepara la vía ejecutiva. Perdón, no es por eso. Sí, Luciano. Le da fuerza ejecutoria para nada. No, sí. Esta materia me está volviendo loco. No te vuelvas loco. A ver, le da fuerza ejecutoria para que pueda ejecutarse la sentencia como si fuera una sentencia nacional. A ver, por eso repito, los requisitos son los mismos. En la práctica se caraturan exequatur para cualquier sentencia. Lo que va a variar es, digamos, para las sentencias constitutivas y declarativas es una homologación. Podría llamarse homologación también. Se homologa esa sentencia extranjera, porque no se requiere la ejecución, por eso, o sea, el reconocimiento sería la homologación. Lo que pasa es que el proceso se llama exequatur. Sí. 500...
¿ves? El proceso se llama, y lo van a caratular como exequatur. Perdón, si no leí mal, creo que Hoff lo vincula al principio de soberanía del Estado y con las sentencias condenatorias está involucrada obviamente. Entonces, el único que tiene la fuerza, la potestad, siempre es el juez nacional. Lo mismo sucede con cuando se quiere ejecutar un laudo arbitral, es decir, al momento de la ejecución, de hacer cumplir esa orden, siempre la potestad la tiene el juez. Lo que pasa, yo sé que esto presta confusión, pero... Claro, no, yo lo que me refería es que acá dice que yo interpreté, no sé si malinterpreté o no, que el trámite es el mismo, pero que se llama exclusivamente exequatur cuando es condenatorio, porque está involucrado... Sí, y lo otro es una homologación. Y lo que yo te digo es que en la práctica... Con el principio de soberanía y con la territorialidad. Entonces, se denomina exequatur por esa característica. ¿Alguno trabaja en tribunales acá? ¿En algún juzgado? Yo, doctora, trabajo. Mariana. Mariana, ¿en dónde estás? Acá, no sé si me veo. No, te decía, ¿en qué juzgado digo? En el juzgado de paz de Balcarce. Bueno, Mariana, ¿has visto algún procedimiento de exequatur? No. Sí. No. Y he jugado de paz. Bueno, trabajé en Mar del Plata en el juzgado civil y comercial número 9 también. No, está bien, pero bueno, en la práctica todos después se caratulan como exequatur, aunque la resolución va a ser diferente. En una la resolución se asemeja a una homologación y en las otras, vuelvo a repetir, se ordena la ejecución. Chicos, son y 23. Nos van como a que lo que varía es el efecto en algún punto, o sea, lo que genera cada uno. Sería exactamente. Así. Sí, bueno, ponele. Chicos, no solamente dice, ok, homológuese, y la otra manda a ejecutar. Cúmplase, claro, exactamente. Cúmplase, ejecútese. Eso es lo que varía, digamos. Es que exequatur significa eso, cúmplase. O ejecútese. O ejecútese, sí, lo mismo. Ordena el cumplimiento de esa sentencia. Por eso te digo que todas tienen que pasar por un juzgado argentino, si no, no se puede hacer nada. Sí o sí, aparte porque toda sentencia, vuelvo al ejemplo de la sentencia de divorcio, por más que sea una sentencia declarativa, tiene una parte ejecutiva o dispositiva, que es el libramiento del oficio, la inscripción de esa sentencia, de ese nuevo estado de situación. Y eso lo puede ordenar solamente el juez nacional. Distinto es, por ejemplo, si yo no quiero inscribir esa sentencia, pero quiero acreditar un divorcio realizado en el extranjero dentro de un proceso sucesorio, yo no necesito hacer un trámite de exequatur de esa sentencia, porque no necesito que se dé cumplimiento a nada, sino que se reconozca los efectos de esa sentencia. Claro. ¿Vieron cuando yo entonces ahí es distinto. Si no, ¿para qué yo voy a iniciar un proceso en Argentina de reconocimiento de sentencia autónomo? Es muy raro. Salvo que esté dentro de otro proceso. Cuando con esa sentencia no necesito que se dé cumplimiento a nada. Igual, profe, como usted dice, yo sé que usted cuando pregunte y esté usted en la mesa y pregunte el tema, prendo fuego. Pero ustedes aclárenlo, digan, digan, bueno, el proceso, está bien en teoría, el proceso de exequatur es exclusivo de las sentencias de condena. ¿Por qué llamamos exequatur a todos los procesos de todo tipo de sentencias? Porque los requisitos que deben cumplir son los mismos. En unas solo se va a resolver el reconocimiento y en las otras se va a resolver no solo el reconocimiento, sino que el cumplimiento de esa sentencia o ejecución de esa sentencia. Es esto. No tiene más confusión. Está. Unas son 8 mensajes susceptibles de reconocimiento y otras se ejecutan. Reconocimiento y ejecución.
Y porque ejecución. volvemos Sí, a lo... Sí. No hay, puede haber reconocimiento sin ejecución, pero no hay ejecución sin reconocimiento. Si no hay, sin reconocimiento, exacto. Ahora voy a entrar a la MEM y voy a buscar en todos los juzgados a ver dónde hay exequatur. Está lleno. Ya, termina el Zoom y entro a buscar y les paso en el grupo a algunos si encuentro algo. Bueno, chicos, vamos a cortar acá porque nos van a cortar, ya es la hora y necesita el Zoom otra materia. Un beso, que tengan buena semana y en principio trataríamos de vernos el 26, ¿sí? Bueno, adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. De nada, adiós. Adiós.